El cine de antaño en México dejó una huella imborrable, con relatos emblemáticos y actuaciones inolvidables, una galería de figuras que marcaron una era brillante donde el talento local resplandeció con fuerza, compitiendo con la industria fílmica de Hollywood y dejando un ejemplo que aún se reconoce en la actualidad. Sin embargo, tras el encanto, los trajes refinados y los romances frente a la cámara, existía una cara oculta poco mencionada, donde los abusos de poder, los excesos y las conductas indebidas eran moneda corriente. Muchos intérpretes y cineastas venerados por el público aprovecharon su notoriedad y su posición privilegiada sin enfrentar consecuencias. Hoy te llevamos por un recorrido entre 5 figuras sumamente polémicas del cine de aquellos años, personajes que, escudados en su celebridad, traspasaron barreras inaceptables y dejaron tras de sí un eco de relatos inquietantes. 1. Jorge Negrete, conocido como el ídolo nacional, fue una de las personalidades más aclamadas del cine mexicano. Su porte impecable, su voz imponente y su actitud distinguida lo consolidaron como un símbolo de su tiempo. Sin embargo, fuera de escena, su temperamento impulsivo y su trato hacia las mujeres eran motivo de constantes comentarios. Se comentaba que tenía una fijación por mujeres mucho más jóvenes y que usaba su fama para acercarse a ellas, sobre todo si eran nuevas en el ambiente y aún no entendían las dinámicas internas. Durante las grabaciones, era frecuente que Negrete hiciera bromas que rayaban en la falta de respeto. En distintas ocasiones aprovechaba las escenas afectivas para ir más allá de lo pactado con sus compañeras, besándolas de forma invasiva o tocándolas de maneras no estipuladas en el libreto. Para muchas intérpretes, compartir plano con él resultaba incómodo, pero pocas se atrevían a hablar. La mayoría optaba por callar, pues sabían que confrontarlo podía arruinar sus oportunidades. Uno de los episodios más impactantes tuvo lugar con una joven actriz que apenas comenzaba su camino en la pantalla. Años después relató que, durante un rodaje, Negrete la llamó a su camerino bajo el pretexto de ensayar una escena clave. Sin sospechar nada, ella asistió pensando que sería una oportunidad para aprender junto a una figura consolidada. Al entrar, notó que el ambiente era extraño. El actor cerró la puerta y comenzó a acercarse demasiado, con una voz baja y envolvente. Le dijo que, para que la escena se sintiera real, necesitaban generar una conexión auténtica y ensayar varias veces. Sin darle tiempo de reaccionar, invadió su espacio, colocando sus manos en su cintura de forma que no correspondía a un ensayo cualquiera. La actriz sintió un gran malestar, pero sabía que una reacción negativa podría traerle problemas. Aún así, logró escabullirse diciendo que necesitaba prepararse para la siguiente toma. Salió del camerino con el corazón acelerado, sin saber cómo actuar. Al contarle al director, esperando comprensión, recibió una respuesta que la dejó helada: así es este medio, acostúmbrate, fue lo único que le dijeron. Esta reacción evidenció que la industria protegía a sus grandes nombres sin importar sus actos. En vez de tomar medidas, productores, cineastas e incluso los medios ocultaban cualquier escándalo para no afectar la imagen de sus figuras. La actriz entendió que, aunque hablara, nadie haría nada contra Negrete y decidió seguir adelante en silencio. Los rumores sobre sus actitudes indebidas se difundieron entre las actrices, convirtiéndose en advertencias no oficiales. Muchas recibían consejos de compañeras con más experiencia, quienes le sugerían no quedarse a solas con él ni dejarse llevar por su carisma. Sin embargo, su poder era tal que jamás enfrentó consecuencias reales por sus actos. Con los años, algunas actrices veteranas comenzaron a compartir sus vivencias en entrevistas y charlas privadas, confirmando lo que por mucho tiempo fue solo un secreto a voces. Aunque su fama había disminuido, su figura seguía siendo intocable para el público, que prefería recordar sus glorias en pantalla y no las sombras que lo acompañaban. 2. Dentro del mundo del cine de oro mexicano, hubo figuras admiradas por su talento y carisma, pero también envueltas en un lado oscuro del que poco se hablaba. Uno de los casos más complejos fue el de Pedro Armendáriz, un actor cuya necesidad de control lo llevó a utilizar su estatus para imponer su voluntad sin considerar el daño que pudiera causar. Conocido por su fuerte presencia escénica y por actuar tanto en producciones nacionales como extranjeras, su figura fue símbolo de autoridad y respeto en su época.
Sin embargo, fuera del set, Armendáriz protagonizó situaciones que con el paso del tiempo comenzaron a salir a la luz. A diferencia de otros galanes que buscaban impresionar con gestos románticos, él demostraba su dominio de forma más directa. Las actrices que trabajaron con él narraban que era implacable con quienes no seguían al pie de la letra sus indicaciones. Su presencia generaba admiración, pero también miedo, ya que su carácter fuerte no daba margen de error. En diversas filmaciones, era común que llamara a sus compañeras a su camerino antes de cada escena, bajo el pretexto de dar indicaciones, aunque muchas veces se trataba de advertencias disfrazadas de consejos. Algunas relataron que la sujetaba con fuerza del brazo o les hablaba con un tono que no admitía réplica. En casos extremos, llegó a amenazar con dañar su reputación si no se adecuaban a lo que él exigía. Uno de los relatos más fuertes involucra a una joven actriz que tenía su primera gran oportunidad. Ella interpretaba a una mujer sumisa en pantalla, y Armendáriz insistía en que debía actuar con obediencia para dar realismo a la escena. El problema fue que llevó esa idea más allá del guión. Durante un ensayo, ella olvidó una línea y él, sin avisar, la tomó con fuerza del rostro, presionándola hasta hacerla quejarse del dolor. Que no se repita, le murmuró antes de continuar como si nada. Nadie del equipo intervino. Para todos, esa actitud formaba parte de su manera intensa de trabajar. La actriz terminó la jornada con lágrimas en los ojos y la marca en la piel. Y aunque parecía un hecho aislado, no fue el único. Otra intérprete famosa relató que Armendáriz solía invitar a algunas actrices a cenas privadas con el fin de conocerse mejor. En realidad, esas reuniones se convertían en evaluaciones personales donde él analizaba cada gesto. Si una mujer se atrevía a cuestionarlo o no mostraba sumisión, él la desacreditaba con otros directores, diciendo que no era apta para el cine. Estas acciones marcaron la carrera de varias jóvenes, muchas de las cuales vieron truncadas sus oportunidades por no acceder a sus condiciones. Su comportamiento dominante no se limitaba al ámbito profesional. En su vida privada, quienes lo conocieron decían que mantenía el mismo control en sus relaciones personales. No aceptaba contradicciones y todo debía girar en torno a sus decisiones. Su esposa, la actriz Carmelita Bohr, vivió por años bajo su sombra. Nunca hablaron públicamente de su relación, pero en la industria se decía que ella soportó una vida llena de imposiciones. A pesar de estas historias, Pedro Armendáriz jamás enfrentó consecuencias por su conducta. Su imagen de actor comprometido y serio lo protegía. Muchos justificaban su actitud argumentando que era simplemente un perfeccionista. Hoy, su legado sigue presente por su trabajo frente a la cámara, pero para quienes convivieron con su lado menos amable, su recuerdo genera sentimientos encontrados. Era un actor talentoso, sí, pero también un hombre que no conocía límites al ejercer su influencia sobre los demás. Con el paso del tiempo, las voces silenciadas comenzaron a hacerse escuchar, y aunque en su época nadie pudo cuestionarlo abiertamente, hoy sus historias sirven como advertencia de lo que se ocultaba tras el glamour del cine clásico mexicano. 3. Cuando se habla de galanes en la historia del cine mexicano, es imposible no mencionar a Mauricio Garcés, el hombre que convirtió el estilo y la seducción en su marca personal. Su elegancia, frases inolvidables y actitud segura lo hicieron un símbolo del conquistador moderno. Pero detrás de esa imagen impecable había un hombre que cruzaba líneas sin que nadie se atreviera a decirle nada. Con su eterna copa en mano y un cigarro entre los dedos, Garcés era el alma de las fiestas, el tipo que todos querían imitar. Sin embargo, varias actrices que compartieron pantalla con él coincidían en que su actitud galante no se quedaba en la ficción. En la vida real, sus juegos de seducción no siempre eran bienvenidos, pero él no aceptaba un no como respuesta. Durante las grabaciones, era común que improvisara escenas de contacto físico que no estaban en el guión. Lo justificaba diciendo que quería darle más autenticidad al personaje. A veces besaba a sus compañeras sin previo aviso o se acercaba demasiado, generando incomodidad. Algunas lo veían como parte del personaje, pero otras confesaron que sentían que algo no estaba bien. En una ocasión, una actriz novata relató que él la invitó a ensayar en privado una escena romántica. Ella aceptó por respeto a su trayectoria.
Cuando llegaron al lugar, Garcés cerró la puerta y comenzó a actuar de forma extraña, le pedía que se recostara, que repitiera frases sensuales y que hiciera contacto visual prolongado. Cuando ella mostró incomodidad, él soltó una risa fingida y le dijo que necesitaba soltarse o no serviría para el cine. Ese tipo de experiencias se repetían. Con sus contactos en la industria, Garcés tenía el poder de recomendar o bloquear a quien quisiera. Las actrices sabían que si se negaban a jugar su juego, corrían el riesgo de no volver a ser llamadas. Aunque siempre mantuvo una imagen pública de caballero, en privado su comportamiento era mucho más manipulador. Otra actriz conocida contó que en una fiesta, él se acercó con una copa en la mano y sin permiso le acarició el rostro, diciéndole que con esa cara no necesitaba talento. Aunque todos reían, ella se sintió humillada. Garcés tenía esa capacidad de envolver con palabras, de disfrazar la falta de respeto con humor y encanto. Pero muchas veces ese encanto servía para esconder conductas que hoy no pasarían desapercibidas. Incluso en su círculo íntimo, sus amigos sabían que tenía ciertas reglas para las mujeres que lo rodeaban, no podían hablar de política, ni opinar sobre su trabajo, y debían vestir como a él le gustaba. Decía que una dama debía saber su lugar. Con el tiempo, algunas comenzaron a alejarse, pero él siempre encontraba nuevas admiradoras. Pese a todo esto, su fama jamás decayó. Las cámaras lo amaban, el público lo aplaudía, y los productores lo seguían contratando. Nadie se atrevía a exponerlo porque simplemente era Mauricio Garcés, el eterno seductor. Pero en los camerinos y pasillos de los estudios se hablaba en voz baja sobre su verdadero carácter. Hoy, su imagen sigue viva en la cultura popular, pero al conocer estos relatos, es inevitable preguntarse, ¿cuánto de su personaje era realmente actuación y cuánto era simplemente él? Las respuestas son incómodas, y lo más perturbador es que su historia no es la más oscura. Porque el siguiente personaje llevó el abuso de poder a un nivel mucho más profundo y peligroso. 4. Emilio Fernández, conocido como el Indio, fue una figura clave en el cine mexicano. Su talento y fuerte carácter dejaron una marca profunda en la industria. Como director, actor y guionista, fue responsable de cintas emblemáticas del cine de oro, aunque su vida privada estuvo marcada por actitudes autoritarias y conductas abusivas. En pantalla proyectaba fuerza y liderazgo, pero quienes lo conocieron de cerca lo describen como impulsivo y, a veces, intimidante. Era temido por su rigidez en los rodajes, donde su palabra era incuestionable. Las actrices, en particular, trabajaban bajo constante presión, soportando sus explosiones de enojo si algo no salía como él quería. Su temperamento explosivo y necesidad de control se reflejaban especialmente en su trato hacia las mujeres. Varias actrices fueron blanco de sus insinuaciones no deseadas y de una actitud posesiva que las hacía sentirse incómodas y vulnerables. Durante los rodajes, Fernández imponía su voluntad aprovechando su posición de poder. Una de las historias más inquietantes lo vincula con una actriz que, tras rechazarlo, fue víctima de un trato humillante durante toda la producción. Además, utilizó su influencia para frenar su carrera, dejando claro que solo quienes cedían a sus deseos tendrían oportunidades. Aunque su comportamiento era un secreto a voces en la industria, pocos se atrevían a enfrentarlo por miedo y por el respaldo que le daba su fama. Nunca enfrentó consecuencias reales. Hoy su legado cinematográfico sigue siendo celebrado, y su imagen de pionero muchas veces opaca los abusos cometidos. Pero para las mujeres que vivieron su autoritarismo, su recuerdo es una prueba del riesgo que implica una industria que por años protegió a sus ídolos a costa de la dignidad de otras. 5. Para cerrar, es fundamental hablar de Antonio Aguilar, el charro por excelencia del cine nacional, cuya vida personal también tuvo episodios de abuso que pocas se atrevieron a denunciar. Desde su inicio en el cine, fue visto como el modelo del hombre rudo pero honorable, una figura querida tanto en el cine como en la música ranchera. Sin embargo, detrás de esa imagen se escondía un hombre con ideas muy conservadoras sobre el rol de la mujer, lo que lo llevó a tratar a muchas colegas como si fueran de su propiedad. A diferencia de galanes como Mauricio Garcés, Aguilar era directo y dominante. Si una mujer le gustaba, no usaba insinuaciones, daba órdenes esperando que se obedecieran.
Un caso que circula en el medio cuenta cómo durante una filmación en una hacienda, pidió ver a una actriz en privado con el pretexto de discutir una escena. Cuando ella llegó, él le dijo que debía agradecer las oportunidades. Ella creyó que bromeaba, pero su expresión seria lo desmentía. Al comprender la situación, intentó irse, pero él bloqueó la salida y le advirtió que nadie la ayudaría si hablaba. Por suerte, alguien tocó a la puerta y ella logró escapar. Nunca denunció lo ocurrido, sabiendo que enfrentarse a un hombre tan poderoso podía significar el fin de su carrera. Casos similares se repitieron con otras actrices que aprendieron a no quedarse solas con él. Pero lo más inquietante era su relación con su esposa, la actriz Flor Silvestre. Aunque en público eran la pareja ideal del cine mexicano, en privado las reglas eran estrictas, ella debía obedecer sin cuestionar, y cualquier intento de autonomía era castigado con dureza. El cine de oro nos dejó leyendas, pero también sombras. Estos fueron los ídolos más polémicos, y sus secretos hoy salen a la luz. Si te sorprendió lo que viste, suscríbete, dale like y prepárate, lo que viene es aún más oscuro. Nos vemos en el próximo video.